A ver, pensemos en la tabla periódica. ¿Y si no fuera solo un gráfico lleno de cuadritos? ¿Y si en realidad fuera un mapa? Un mapa que nos predice la personalidad y el comportamiento de cada elemento solo con saber dónde está ubicado. Bueno, pues justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a decodificar juntos ese mapa secreto. Esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con la propiedad que de verdad lo define casi todo, el tamaño de un átomo. Veremos cómo esta simple medida nos deja predecir su comportamiento, cuánta energía se necesita para interactuar con él y a quiénes va a atraer. Vamos a revelar los secretos de la tabla. La posición de un elemento en la tabla no es para nada casual. Nos cuenta sus propiedades más íntimas, y ahora vamos a verlas una por una para entender, de una vez por todas, cómo es que interactúan los átomos entre sí. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con la propiedad más básica pero a la vez la más influyente, el radio atómico, que no es más que el tamaño físico de un átomo. Dicho de forma sencilla, es la distancia que hay desde el centro, desde el núcleo, hasta su electrón más lejano. Y aunque parezca algo muy simple, créanme, esta distancia es la llave que abre casi todas las puertas. Si entendemos el tamaño, entendemos la personalidad del átomo. Entonces, ¿qué es lo que determina ese tamaño? Pues es un balance de fuerzas. Por un lado tenemos al núcleo, que es positivo, jalando a los electrones, que son negativos, hacia el centro. Pero por otro lado, los electrones, como tienen la misma carga, se repelen, se empujan entre ellos. El tamaño final del átomo es básicamente el resultado de esta batalla constante. Y este equilibrio sigue dos reglas súper claras, muy lógicas. Primero, si bajamos en un grupo, o sea, en una columna, el radio aumenta. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es como si a una cebolla le añadiéramos más y más capas, pues se hace más grande. Ahora, lo interesante pasa cuando nos movemos hacia la derecha, en una misma fila. Ahí el radio se encoge. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si estamos en la misma capa. Bueno, el truco está en que el núcleo se va haciendo más fuerte. Su carga nuclear efectiva es mayor. Imaginen que el imán en el centro es cada vez más potente. Jala los mismos electrones con muchísima más fuerza y ¡zas!, contrae todo el átomo. Y miren, esto no es solo teoría para nada. Aquí los datos lo confirman. Fíjense en los picos de la gráfica. Litio, sodio, potasio. Cada vez que empezamos una nueva fila en la tabla, ¡pum!, el tamaño da un salto. Y luego, poco a poco, empieza a encogerse otra vez. Es un ritmo, un patrón súper predecible. Muy bien, ya tenemos claro lo del tamaño. Ahora pasemos a la siguiente propiedad, la energía de ionización. La forma más fácil de pensar en ella es como el precio, la energía que hay que pagar para arrancarle un electrón a un átomo. Y aquí viene una pregunta clave, la que conecta todo. Si el tamaño de los átomos se hace más chico hacia la derecha, ¿por qué la energía que necesito para quitarles un electrón se hace más grande en esa misma dirección? Parecería que no tiene sentido, pero la explicación es pura física. Todo se resume en esto, en la ley de Coulomb. La física más básica nos dice que la fuerza de atracción entre cargas opuestas se debilita con la distancia. Es como intentar escuchar un susurro. Si estás al lado, es fácil, pero desde el otro lado de la habitación es casi imposible. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Agarremos un átomo grande como el sodio. Su electrón más externo está súper lejos del núcleo. Está sujeto de una forma muy débil. Por eso es fácil y barato, energéticamente hablando, quitárselo. Pero ahora pensemos en un átomo pequeño, como el flúor. Ahí ese electrón está pegadito al núcleo, sujeto con una fuerza tremenda. Quitarlo de ahí requiere una cantidad de energía altísima. Así que la tendencia es como un espejo perfecto del radio atómico. Justo donde los átomos son más pequeños, allá en la esquina superior derecha, es donde cuesta más trabajo, más energía, quitarles un electrón. La relación es totalmente inversa. Ok, ya vimos lo que cuesta quitar electrones. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa con la habilidad de un átomo? No para perder, sino para atraer electrones. Primero, está la afinidad electrónica. Esto mide, digamos, qué tan feliz se pone un átomo solito cuando recibe un electrón nuevo. Algunos lo reciben con los brazos abiertos y hasta liberan energía. Pero esto es solo una parte de la película. ¿Qué pasa cuando los átomos ya están interactuando? Y aquí entra un concepto mucho más útil que lo propuso el gran Linus Pauling, la electronegatividad. Ojo, esto ya no es sobre un átomo aislado. Se trata de un átomo que ya está en un enlace químico, peleando por los electrones que está compartiendo.
Me encanta esta forma de verlo. Es como un tira y afloja a nivel atómico. Imaginen un enlace como una cuerda hecha de electrones. Bueno, pues el átomo más electronegativo es el que jala esa cuerda con más fuerza hacia su lado. Y aquí está lo crucial, volvemos al mismo principio de siempre. Un átomo pequeño tiene su núcleo positivo muy cerca de la superficie, y eso le da un poder de atracción inmenso sobre electrones que andan por ahí, ya sean los suyos o los de otro átomo. El tamaño, una vez más, es el que manda. Pero claro, en toda regla siempre hay una excepción. Y en la química, esa excepción es espectacular. Es el grupo 18, los gases nobles. Ellos simplemente no juegan con las mismas reglas que los demás. ¿Y por qué son tan especiales? Por una palabra, perfección. Su capa de electrones más externa está completamente llena. Han alcanzado un estado de estabilidad máxima. Es como un círculo perfecto. No les sobra ni les falta absolutamente nada. Por eso, su necesidad de interactuar con otros es prácticamente cero. Esta frase lo resume todo a la perfección. Si ya tienes todo lo que necesitas para ser estable, ¿para qué vas a querer más? La electronegatividad al final mide ese deseo de atraer electrones para formar enlaces. Y los gases nobles, pues, no tienen ese deseo. Son como los espectadores VIP del gran juego de la química. Mientras todos los demás elementos están en esta danza eterna de ceder, ganar y compartir electrones para por fin ser estables, los gases nobles ya lo son. Ellos simplemente observan desde la barrera. Así que, al final de todo este recorrido, llegamos a una idea central, una idea muy poderosa. El tamaño del átomo es la variable maestra. Si un átomo es pequeño, significa que su núcleo está cerca, está al mando. Y eso le permite sujetar con fuerza sus propios electrones, y a la vez atraer con una fuerza tremenda los de los demás. Y esto nos deja con una última reflexión. Si todo, absolutamente todo lo que nos rodea, desde el agua hasta el aire, se rige por estas reglas tan básicas de tamaño y atracción, ¿no es simplemente asombroso cómo algo tan simple puede dar lugar a un universo de una complejidad casi infinita?